Good morning, guys. Hello, how are you? God bless you. I want to remember something with you guys. Listen. Lately, I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones. Okay, I hope you have been practicing English, and especially with music, videos, movies, everything in English, subtitles in English, and that's all if it is Christian music. Okay, guys, today we're going to begin with a new topic. We're going to be looking into passive voice versus active voice. This is very similar as in Spanish, and I know it's going to be easier because of that, but also we're going to be remembering a lot of stuff. And besides remembering and practicing, we're going to go deeper into passive voice in English. Okay, so let's start. Okay, so here we have uh, my first question is, what is the difference between passive and active voice? Who can tell me? What is the difference? Thinking time. Okay, so the difference between passive voice and active voice, I'm going to show it to you with an example. Let's see the example. Here we have the example. This is an example of a passive voice. Bananas are adored. Repeat with me. Bananas are adored. Okay. In Spanish, what is the meaning of this? Yes. Okay. Very good. Now, here we don't know who loves bananas, who adores bananas, do we? We just know the fact that someone, okay, likes, loves, adores bananas, right? Let me say this in Spanish. En esta voz pasiva no sabemos exactamente, no sabemos inmediatamente quién le encantan, quiénes son los que adoran los bananos, ¿ok? De eso se trata la voz pasiva. We don't know right away who is doing the action because the most important thing is what is going on, not who is doing the action. Okay? Lo más importante en la voz pasiva es no quién, no es lo más importante, sino el qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? No tanto quién lo hace, sino qué es lo que está sucediendo. So that is the difference with or between passive and active voice. Let me show you. Okay, here we have monkeys adore bananas. Monkeys adore bananas. Who adores? Who likes bananas? Monkeys. Okay, so that is the difference. In active voice, we know right away who is or who are doing the action. En la voz activa conocemos exactamente de inmediato quién está haciendo la acción. Cuando en la voz pasiva no, recuerden que dijimos que lo más importante en la voz pasiva es el qué y no el quién. Okay, very good. Let's continue. So, let me show you. Passive voice doesn't mention who does the action right away, like we saw in the example, bananas are adored. No sabemos inmediatamente quién hace la acción, como lo vimos en el ejemplo. Also, in active voice, okay, we do mention who does the action. Entonces, en la voz activa sí sabemos quién hace la acción. Monkeys adore bananas.
Okay, so now you're seeing the difference. Bananas are adored, monkeys adore bananas. Now we're seeing also the structure there. Pay attention to the structure, the difference between both sentences in the structure, okay, and in the focus. There is a different focus in the structure here in the sentences here, right? Hay una estructura, por supuesto, diferente y hay un enfoque diferente, aunque estamos diciendo algo parecido, hay un enfoque diferente. Esa es otra diferencia entre la voz activa y pasiva. Hay una similitud en su sentido, pero hay un enfoque diferente, right? Okay, and also in passive voice, if we want to know who is doing the action, we use the particle by. Okay, cuando queremos saber quién hace la acción en la voz pasiva, utilizamos esta partícula by. Okay, bananas are adored. ¿Quién hace la acción? By the monkeys. Okay, bananas are adored by the monkeys. Now we know who's doing the action, but this sentence is in passive voice. Entonces ya sabemos que cuando en la voz pasiva queremos saber quién hace la acción, le agregamos esta partícula by. Okay, guys. So I mentioned a little moment ago about the structure. So let's look into the structure in passive voice. We have two elements that are very important here in passive voice. Verb to be is always going to be a part of passive voice plus past participle of the verbs. Okay, the main verb in passive voice is going to be in past participle. Entonces, esos son los dos elementos que vamos a tener en la voz pasiva. O sea, dentro de la estructura de la voz pasiva, los dos elementos más importantes, porque hay otros elementos, pero los más importantes son el verbo to be, siempre va a estar presente allí en la voz pasiva, más el verbo principal en su forma pasado participio. Okay, so here goes again past participle verbs in action. We need to know those past participle verbs. Okay, so let me give you another example where we're going to be looking into the structure of passive voice. The police caught the bank burglar. I'm here thinking about bananas. I love bananas, by the way. The police caught the bank burglars. Okay, repeat. The police caught the bank burglars. What is burglar? Right, thieves, right? It's another way of saying thieves, or okay, robbers. All right. Anyway, so what's going on here? Is this a passive or an active voice? Correct. This is active voice. Why? Because we know who is doing the action right away. Yes or no? Yeah. Who's doing the action? The police is doing the action. What are they doing? They are cutting, or they cut the burglars, the bank burglars, right? So now let's change this into passive voice. Bank burglars, okay? Now we're starting to make the passive voice sentence. We begin with the object of the active voice. Para formar la voz pasiva, entonces comenzamos con el objeto de la voz activa. ¿Sí? Recuerden que el objeto es sobre quien recae la acción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objeto de la voz activa que acabamos de hacer? Los ladrones del banco. The bank burglars. The bank burglars pasa a ser ya el sujeto de la voz pasiva. Entonces repito, el objeto de la voz activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. Okay? And then we have verb to be, where. Okay? Where. Ese verb to be ahí está en el pasado. ¿Por qué? Ya se los voy a decir. The bank burglars were caught. Vemos el segundo elemento importante de la voz pasiva.
El primero es el verbo to be y el segundo es el verbo principal en pasado participio, cuts. Ok, les dije que ese verbo to be estaba en pasado. ¿Por qué? Porque en la voz activa el verbo principal estaba en pasado. Entonces el verbo principal de la voz activa me determina en qué tiempo va a estar el verbo to be en la voz pasiva. ¿Me hago entender? Repito. El verbo principal de la voz activa, the main verb in the active voice, is going to tell me, is going to determine what tense is going to be the verb to be. Okay? El verbo principal de la voz activa me determina en qué tiempo va a estar el verbo to be en la voz pasiva. Okay? Y ese verbo principal de la voz activa vuelvo y lo voy a retomar en la voz pasiva para ponerlo en pasado participio. En este caso sucede que el verbo cut en pasado participio es el mismo. ¿Okay? Entonces por eso tenemos the bank burglars were caught. ¿Sí? Los ladrones fueron atrapados. Miren que en la voz pasiva no nos mencionan quién los atrapó. Pero nosotros ya sabemos, ¿cierto? Y por eso lo vamos a mencionar. ¿Cómo? By. Remember the particle by. By the police. The bank burglars were caught by the police. Entonces, resumamos. El objeto de la voz activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. El verbo principal, el tiempo en que está el verbo principal en la voz activa me determina el tiempo en que va a estar el verbo to be en la voz pasiva. Aquí estaba en pasado, entonces por eso en la voz pasiva el verbo to be está en pasado. El verbo principal de la voz activa lo retomo y lo vuelvo a usar en la voz pasiva, pero en pasado participio. Aquí coincide que tanto el participio de cut como su pasado simple pues son iguales y por eso entonces se ve igual. ¿Ok? The bank burglars were caught. Quiero mencionar quién hace la acción en la voz pasiva. By. Recordemos que usamos ese by. ¿Ok? Y ya menciono entonces quién lo hace. The police. ¿Ok? Are you following me? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Now it's your turn. Es tu turno. Let's try to practice here. Okay, I'm going to give you this sentence. The hunter killed the lion. Let's repeat. The hunter killed the lion. Okay. ¿Sabemos quién está haciendo la acción? Yes, the hunter, right? What did he do? Kill the lion. Okay. Entonces, por lo tanto, this sentence is active or passive? Right, is active. Okay, so I'm going to give you a minute and change it into passive. Te voy a dar un minuto para que la cambies a pasiva. Puedes pausar el video un minutico y entonces haces el ejercicio. Pásalo a voz pasiva, ¿vale? Listo. Ya que lo hiciste, pausaste el video, hiciste el ejercicio, vamos a comparar la respuesta. We said that the object is going to become the subject in passive voice. Recordemos que el objeto de la voz activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. Entonces, debiste haber arrancado con... bueno, ahí entonces vamos a mirar. The lion. Ok, the lion. Ok, número 2. Necesitamos el verbo to be en la voz pasiva, ¿cierto? Y el verbo to be, ¿en qué tiempo va a estar? Me lo determina el verbo principal de la oración activa. Entonces ese verbo to be debe estar en yes, pasado. The lion was. The lion was. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el verbo principal de la voz activa, pero aquí en la voz pasiva va a ser un verbo en pasado participio. Resulta que el pasado participio de los verbos regulares, o sea, aquellos que terminan en ed, es el mismo, siempre. Tanto su pasado simple como su pasado participio recordamos que es el mismo. So, the lion was
killed. The lion was killed. El león fue asesinado. No sabemos por quién. Bueno, sí sabemos. Pero si queremos mencionar en la voz pasiva quién hace la acción, entonces ¿qué hacemos? By the hunter. The lion was killed by the hunter. So this is the same as in Spanish. This is a reminder because you should know this by now, but we're remembering. Ok, esto es un recorderis, ya deberías de saber esto, pero bueno, estamos recordándolo. Y fuera de esto, dije al principio que vamos a profundizar, que lo vamos a llevar a otro nivel. Pero primero tengo que cerciorarme de que todos recuerden y manejen bien esto. Okay, let's continue. So, here we have from passive to active. Vamos a hacer ahora lo contrario. Ahorita estuvimos practicando de pasar una oración activa a pasiva, from active to passive. Now we're going to do the vice versa, you know, the backwards. Let's say it that way. Okay, from passive to active. So, here, she was attacked. She was attacked. Well, what is the meaning in Spanish? Ella fue atacada. ¿Quién la atacó? We don't know who it was, right? So, we're going to change it into active. We need an agent. Necesitamos un sujeto, un agente. ¿Quién hizo la acción? Ok. Pero en la voz pasiva nos dicen quién. By a duck. She was attacked by a duck. Entonces ya sabemos quién hizo la acción, ¿cierto? Entonces ahora nos queda más fácil convertirlo a active. ¿Por dónde empezamos? Correct. A dog. Ok. ¿Cuál sería el verbo? Attacked. Ok. Yes. ¿Quién? Her. A dog attacked her. ¿Sí? No puedo decir a dog attacked she. Ok, no lo puedo decir. Ok. Porque she es un pronombre sujeto. O sea, she nada más puede ser utilizado en el sujeto, ahí en la posición del sujeto. Aquí tengo que utilizar al primo hermano de she, de este pronombre, que es her. Que her es ella, pero es un pronombre objeto. Por eso está allí, haciendo las veces de objeto. Ok, a dog attacked her. Sabemos quién hizo la acción, por eso está en voz activa. Active voice. Passive voice, she was attacked by a dog. Okay, so I hope you understood everything that we said already. Please review, practice, okay? Because next class we're going to go deeper, okay? Next class we're going to go into passive voice tenses. Ok, entonces espero que hayas entendido, que lo hayas recordado, practícalo, míralo otra vez si necesitas hacerlo, porque la próxima clase vamos a profundizar, lo vamos a llevar a otro nivel. ¿Listo? Okay, guys, thank you very much for listening. If any questions, don't hesitate to contact me. Okay, bye-bye. God bless you.